Kenner Pulgarín Mejía. Y mi nombre es Daniela Margarita Pérez. Somos estudiantes de Ingeniería Civil y les vamos a hablar sobre el siguiente tema. Antes de ser un sitio de puertas doradas y jardines glamurosos, Versalles originalmente era un humilde terreno utilizado para la casa deportiva. Luis XIII, al enterarse de este potencial terreno, decidió construir un pabellón de caza en 1623, rodeado de zona boscosa, aves, jabalíes y entre otros animales silvestres. Versalles no duró mucho como cabaña de caza. En 1631 el rey Luis XIII decidió reconstruir el pabellón transformándolo en un pequeño palacio que la realeza usó como lugar de descanso. Sin embargo, en 1682 el rey Luis XIV, hijo del rey Luis XIII, decidió trasladar la aristocracia, convirtiéndolo en un lugar de residencia. Sin duda una de las mayores contribuciones que pudo haber tenido el rey Luis XIV al Palacio de Versalles fue su galería de espejos. Esta galería fue terminada en 1684 y cuenta con más de 360 espejos. Estas obras fueron hechas por maestros vidrieros de Venecia. Estos espejos fueron hechos de tal manera que la arquitectura del local se reflejara por todas partes, como sus cristales de oro, sus grandes ventanas y su vista hacia el jardín. Enfurecido por este tipo de comportamiento, el pueblo francés comenzó la revolución contra la realeza en el año 1789. Así, de esta forma, se dio inicio a la Revolución Francesa. Además, durante la marcha sobre Versalles, uno de los primeros y más importantes eventos de la revolución, miles de personas se sitiaron alrededor del palacio para exigir precios más justos y favorables del pan en el mercado parisino. Además, la multitud le exigió al rey Luis XIV, María Antonieta y sus hijos regresar a París. Estos, temiendo por su vida, aceptaron la petición y nadie volvió a vivir en el palacio. Ubicado a 20 kilómetros de París, contando con uno de los legados del rey Luis XIV, entre los cuales se cuenta con características de su superficie total de 67 metros cuadrados en sus tres palacios, los cuales tienen más de 700 habitaciones, 2.000 ventanas y 352 chimeneas. Posee una de las mejores decoraciones de la época: pinturas, tapices, esculturas, muebles, telas y 483 espejos fabricados por los mejores artesanos de Francia e Italia. Sin tener en cuenta el famoso Jardín de Versalles, siendo uno de los más grandes a nivel mundial, con sus 7.996.588 metros cuadrados, donde encontramos más de 200.000 árboles y 210.000 flores, cuya construcción inició en 1661 y finalizó en 1692. ¿Sabían que en los años 1600 y 1700, al visitar el Palacio de Versalles en París, se observa que el suntuoso palacio no tiene baños? En la Edad Media no había cepillos de dientes, perfumes, desodorantes y mucho menos papel higiénico. Los excrementos humanos eran lanzados por las ventanas del palacio. En un día de fiesta, la cocina del palacio pudo preparar un banquete para 1.500 personas sin la más mínima higiene. En las películas actuales vemos a las personas de esa época sacudirse o abanicarse. La explicación no está en el calor, sino en el mal olor que emitían debajo de las faldas, que fueron hechas a propósito para contener el olor de las partes íntimas, ya que no había higiene. Tampoco era costumbre ducharse debido al frío y la casi inexistencia de agua corriente, ya que se destacaba por sus doraduras, arabescos de estuco, técnicas de trampajo y bóvedas pintadas, las cuales consistían en fachadas de ladrillo, logrando la unificación de la cubierta haciendo uso de la pizarra y las mansardas. La fachada que da al jardín se construyó basándose en el modelo italiano. Además, poseen un primer piso del doble de altura con crujías retranqueadas, alternando las columnas y pilastras. Por último, el tercer piso, que vendría contando como el ático, utilizando una serie de figuras escultóricas ante las cuales estaban trofeos y jarrones. Materiales que se utilizaron: piedra, ladrillo, pizarra, mármol,
bronce, oro, diamantes y las mejores maderas de la región. La majestuosidad del palacio es observar muebles y accesorios costosos. Principales desafíos. Alrededor de 50 mármoles diferentes fueron enviados a Versalles, pero esto fue un verdadero reto. Estos tenían que arribar por mar y llegar hasta el río Sena, porque las rutas de la época eran de muy mala calidad. Los mármoles tardaron alrededor de 6 meses en llegar a Versalles. Junto al monarca y a la familia real, en la corte vivían los ministros del rey, así como miembros de la alta nobleza, que habían sido aislados en Versalles sin posibilidades de ejercer el poder sobre sus tierras. Estos últimos servían al rey y reforzaban su culto con el único deseo de conseguir de Luis XIV algún cargo representativo o título honorífico, aunque algunos nobles cortesanos sí exigían desarrollar más responsabilidades, sobre todo responsabilidades políticas y jurídicas. Bien, moraban en el palacio los funcionarios y aquellos artistas que prestaban servicio al rey. Asimismo, habitaban en la corte los cortesanos, que se plegaban al humor cambiante del monarca y a sus caprichos, por medio de la adulación, la lisonja y la alabanza. Una farsa marcada por la idolatría que dotó de carácter sagrado a la persona de Luis XIV. Estos cortesanos han sido definidos por Jean Denis como parásitos políticos del rey. Toda la vida diaria de Versalles giraba alrededor del rey. Todo lo que hacía estaba teatralizado y sacralizado. Se establecía formalmente quiénes podían visitar al rey, quiénes tenían derecho a estar sentado y dónde podían hacerlo. Incluso se consideraba un insulto al monarca no hacer una genuflexión cuando se entraba a su aposento o a dar la espalda a su retrato. La corte de Luis XIV es el ejemplo del absolutismo por antonomasia. Su poder para controlarlo todo era prácticamente ilimitado. Según recoge Saint-Simon en sus memorias, el monarca podía incluso interpretar cartas y abrirlas para conocer lo que sucedía en el reino. A pesar de todo, este historiador señala que eran los ministros los que verdaderamente gobernaban, ya que el rey se centraba en resolver problemas insignificantes con la nobleza. Las conspiraciones e intrigas eran la tónica dominante en Versalles, pero como nos dice Voltaire, también había tiempo para galanteos, en los cuales el libidinoso rey daba rienda suelta a sus pasiones. Las fiestas y los juegos de naipes ocupaban una parte importante en la agenda real. Lujosos eventos como teatros, cenas y fuegos artificiales se reunían en torno a la figura del Rey del Sol, a la exquisita aristocracia cortesana. Tan solo 2 años después de la corte se instalara en Versalles, tuvo lugar la primera de las distintas fiestas que se organizaron en los jardines y patios del palacio. Los Plaisirs d'Eiffel se celebraron en honor de Mademoiselle de Baillier, la amante del rey. Contó con la asistencia de más de 600 invitados y tuvo una duración de 3 días. Luis XIV también solía dar fiestas en su gran apartamento para entretener a sus cortesanos. Estas se celebraban en el Salón de Apolo, que hacía las veces de salón de baile. Asimismo, también se organizaban fiestas en honor de San Luis, patrón de la Casa Real francesa, evento que servía para venerar la figura del rey.